científico sobre el dogmático. Destrucción de la filosofía del ser, de la metafísica. Con esto se derrumba la teología. Por más que la teología, evidentemente, contiene un elemento sobrenatural que es la fe, la revelación, desde luego, pero como ciencia que es, necesita el aporte de la metafísica. Por eso todo error en filosofía termina siendo un error en teología. Y todo error en teología presupone a la base, yo diría a priori, un error en filosofía. Según sea la filosofía, así será la teología. Una teología de la liberación, entre comillas, una nueva, entre comillas, teología, basada en un racionalismo, en la filosofía de la inmanencia, por decirlo en una sola palabra, imaginen ustedes qué teología puede ser. Una teología que ya no es teología, porque no es la ciencia de Dios, Theos, Dios. Es una ciencia elaborada en base a categorías humanas. Primacía de la ortopraxis sobre la ortodoxia. Claro. Es decir, es una teología de la praxis, una teología empírica. Para ellos es en la historia donde Dios se revela. De modo que no hay que mirar a la Iglesia, ni a su magisterio, ni a su tradición, ni a su autoridad, sino a la historia. Es obrando praxis como uno conoce y como uno va descubriendo la verdad. Verdad que es o evoluciona porque es devenir. El ser es devenir, evolucionismo. Es en la praxis donde el hombre es. Ya no es que el obrar sigue al ser, como decimos nosotros, no, sino que el ser y el conocer sigue al obrar. Gravísimo. Primacía, en fin, de lo social sobre lo personal. Entienden por social no solamente lo colectivo, lo que llaman el pueblo, la comunidad, sino también lo estructural. Por eso, para ellos, las estructuras primacía sobre las personas. Las personas dependen de las estructuras. La estructura hace a la persona. Subversivo, evidentemente. Y de tinte comunista, marxista, lógicamente socialista. No por casualidad estos teólogos de la liberación simpatizan con el marxismo y viceversa. Los marxistas hacen grandes alabanzas a estos teólogos. Yo he leído, por ejemplo, algunas conversaciones de Fidel Castro, ¿no?, con algún religioso de esta línea, progresista o llamaríamos nosotros tercermundista, y Fidel Castro hace grandes elogios, lógicamente, de estos teólogos, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, que son las cabezas de esta teología. Hay una lógica, entre comillas, por algo será. Hay unos principios en esta teología de la liberación que conviene tener en cuenta. Después descenderemos más a los detalles. Primero, aunque el orden no tiene mayor importancia, hay que señalar el modernismo filosófico, que viene a ser, en una palabra, la liberación, entre comillas, del ser, objetivo ontológico, de la metafísica, de la verdad ontológica. La hermenéutica racionalista, lo hemos dicho, es decir, la liberación de la tradición con mayúscula de la Iglesia, a cuya luz hay que interpretar legítimamente, guiado del magisterio de la Iglesia, los textos de la Sagrada Escritura. La dialéctica de Hegel, de la síntesis superadora, en base a la trilogía tesis, antítesis, síntesis, como condición del auténtico y necesario progreso. La verdad también progresa, evoluciona, el mismo concepto de teología ha evolucionado,
el mismo concepto de Iglesia ha evolucionado, de ahí una nueva Iglesia, como veremos enseguida, de la cual ellos hablan. Nueva Iglesia, nueva teología, nueva cristología, nueva mariología, nueva moral, nueva filosofía, todo nuevo. Progreso, cambio, permanente. El análisis marxista, en el concepto de la liberación, en base a la lucha de clases. El protestantismo, muy importante, es decir, liberación, entre comillas, de la autoridad de Roma, de la Iglesia, además, por supuesto, de la exégesis del libre examen, el principio protestante del libre examen, liberación, manejan los textos de la Escritura según sus categorías, no según las categorías del magisterio de la Iglesia. Y, hay que decirlo también, porque es verdad, amados hermanos, esta democratización de la Iglesia y, por ende, de toda la teología, democratización de estilo y corte liberal, por supuesto, que es la liberación de la jerarquía de la Iglesia, comenzando por el Papa, de la autoridad de la Iglesia. Por eso la democracia liberal simpatiza tanto con esos teólogos y los pone siempre en primera fila, en el candelero, ¿no? O a sus seguidores, clérigos y hasta algún prelado ya conocido, otros tal vez no conozcamos, que los gobiernos demócratas liberales, claro, los canoniza, por así decirlo, en vida y los presentan siempre como llevando la voz cantante en las orientaciones de la nueva Iglesia, entre comillas también, y que parecería que son infalibles. Y, por supuesto, los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, están siempre a su disposición. Ellos hablan también de una reflexión crítica sobre la praxis. Es así como Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, define a esta nueva teología de la liberación. Una reflexión crítica sobre la praxis. Eso no es teología. La teología es un saber racional, sobrenatural de Dios y de todas las cosas relacionadas con Dios y contempladas a la luz de Dios, a la luz de la revelación, a la luz de la fe. Eso es teología. Porque en esta nueva teología el punto de partida no es Dios, sino la praxis. Y la praxis que se da en la historia. La teología de la liberación es función crítica de la praxis eclesial, dicen ellos textualmente. Esta teología de la liberación es un conocimiento de Dios desde la realidad, cuando la auténtica teología es al contrario, es al revés. Es un conocimiento de la realidad desde Dios. Es todo invertido, es todo subvertido. Es una teología, digamos la palabra, una vez por todas, revolucionaria. Es la revolución en la teología.